Le saluda Roberto Gutiérrez. Estamos a las puertas de una de las celebraciones de mayor peso en nuestra vida de reflexión, y es el de la Semana Mayor o Semana Santa. En ella se conmemora la pasión de nuestro Señor Jesucristo con momentos tan fuertes como la cena o la última cena que celebra con sus discípulos, la oración en el huerto de Getsemaní, el Vía Crucis, la crucifixión y muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Generalmente, la Semana Mayor se celebra entre los meses de marzo y abril. Si bien es cierto que es necesario vivir estos momentos con toda la reflexión del caso, es también conveniente reflexionar cada uno de los acontecimientos y acoplarlos a la vida terrenal. Porque no olvidemos que todo lo que sucede en la vida de Jesús son acontecimientos que nos enseñan y nos deben servir para nuestra vida diaria. Asimismo, debemos siempre identificarnos para saber que cada uno de nosotros se adapta fácilmente a esos ejemplos. Se debe de buscar siempre el significado personal en cada acontecimiento. Por supuesto que esto nos ayuda a ser mejores cristianos, mejores padres, mejores hijos, mejores seres humanos. Uno de los momentos que en lo personal me deja mucha enseñanza es en el huerto de Getsemaní, por todo lo que Jesús vivió en un momento como ese. Nos cuenta el libro sagrado que ese día, como de costumbre, salió Jesús al Cerro de los Olivos acompañado con sus discípulos, a quienes mandó sentarse para esperarlo mientras él oraba. Se apartó de ellos como a una distancia de tiro de piedra. Eso quiere decir que estaba cerca de ellos. Jesús, entrando en oración, oraba al Padre diciéndole: aparta de mí esta prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta frase de Jesús me pone a pensar que cuántos de nosotros estamos en este momento en situaciones muy difíciles por infinidad de razones. Muchos estamos en situaciones desesperadas. Y lo que hemos aprendido es a aceptar la voluntad de Dios. No nos queda otra cosa que imitar las palabras del Señor en decirle a nuestro Padre: que se haga tu voluntad. Lamentablemente no todos entramos en esa entrega. Muchos empezamos a buscar las soluciones por nuestros medios. Y después de buscarla por todos lados, nos encontramos que nadie nos ayuda y que la única opción que nos queda es aceptar la voluntad de Dios. Tuvimos que gastar nuestras energías, nuestro tiempo, para darnos cuenta que solo Dios puede ayudarnos y que solo Él es nuestra salvación. También aquí nos damos cuenta que los discípulos que acompañaron a Jesús se durmieron, a pesar que les dijo que se pusieran a orar para no caer en tentación. Pero no entendieron el mensaje. Es lo que les decía anteriormente. Buscamos apoyo humano y no lo encontramos. Los amigos que se suponen que estarán a nuestro lado no están para nosotros.
Si el mejor ejemplo de todo lo vemos en este pasaje, pues nuestra vida no es ninguna excepción. Por experiencia personal he vivido estos dos pasos. En momentos de angustia y desesperación, busqué amigos y conocidos, y ninguno me ayudó. Todos pusieron excusas. Nadie me solventó nada. Claro, Dios me sometió a un curso intensivo en ese momento, porque solo Él me quedaba. Y solo Él me pudo sacar del problema serio en el que estaba. Difícilmente comprende por qué mi solución fue drástica. Pero después entendí que estas soluciones son exactamente a la medida de lo que se necesita para que cambie todo en la vida de cada uno. Algunas soluciones Dios las pone suaves, otras son fuertes, pero son en base a la medida. Y eso es lo que tenemos también que entender. Fue dura la experiencia de Jesús en el huerto de Getsemaní y muy difícil, pero nuestro Señor nos enseña que no existe situación difícil por la que Él no haya pasado o por la que Él no haya vivido, que nosotros también vamos a vivir. Y por eso entre Él y nosotros existe una relación. Es una relación porque nosotros entendemos y sabemos que Él nos entiende y nos comprende. Esto es importante. Esto ya lo viví. Y por eso les digo, Jesús también lo vivió. Y por eso Él nos presenta las soluciones que nosotros necesitamos. Por supuesto que hay que acercarse a Él con corazón contrito y humillado. ¿Y por qué no decirle, Señor, me equivoqué? Creí que mis amigos lo eran todo y no lo son. Perdóname que te esté acogiendo como el último recurso que me queda. Pero ahora entiendo y ahora puedo ver el porqué de tantas cosas. Tenemos que ser humildes y expresárselo a Él de todo corazón. Nunca Él nos va a rechazar, ni nos va a decir, te lo dije. Eso no es cierto, nunca va a suceder. Él amorosamente toma nuestro caso y lo soluciona. Posiblemente no en el tiempo que para nosotros es necesario que se solucione, pero Él siempre va a actuar en nuestro beneficio. Sé que este momento de Jesús en oración en el huerto de Getsemaní es muy fuerte, pero para el mismo día, según la celebración, existe otro momento de gran relevancia para todo cristiano, pero especialmente para nosotros los católicos es de suma importancia, y me refiero a todos los sucesos de la Última Cena. Es un gran acontecimiento. Cada Jueves Santo hacemos especial celebración de la institución de la Eucaristía por parte de Jesús en la Última Cena. Se suelen conjugar las distintas tradiciones evangélicas en este acto. Por una parte, la tradición sinóptica de la celebración pascual y la institución de la Eucaristía. Por otro lado, el lavatorio de los pies, que en la tradición joánica ocupa el lugar de la institución de la Eucaristía, y por eso se suele representar con el lavatorio de los pies en la celebración litúrgica. He aquí algunas de las dimensiones principales
de la última cena de Jesús con sus discípulos. La vida tiene acontecimientos que necesitan celebración. Esto sucede tanto en la historia personal como en la historia colectiva de los pueblos. El pueblo de Israel, en su camino de liberación y de instalación en la tierra prometida, reconoce que hay acontecimientos memorables. Uno de los principales es la liberación de la esclavitud en Egipto. Es preciso recordarlos, agradecerlos y actualizarlos. Los hechos históricos celebrados se convierten también en promesas. En ellos Dios se acuerda de Israel y se hace presente. Despiertan las aspiraciones profundas hacia la plenitud mayor. La cena pascual ha tenido diversas formas a lo largo de la historia del Primer Testamento. Fue una celebración del Templo de Jerusalén y también de las familias, sobre todo a partir del año 70 tras la destrucción del Gran Templo. En las familias realiza la celebración y la transmisión de la experiencia de la liberación. Los hijos preguntan sobre el sentido de los alimentos propios de la cena. El padre explica la historia salvífica que se rememora a través del pan ácimo, de las verduras amargas, del cordero, de las copas de vino y la bendición al hilo de los salmos de Jalei. Esta palabra, cuando la pude descubrir, a mí me llamó la atención. Creo que así se pronuncia, Jalei. En hebreo quiere decir alabanza. Es una oración judía, una recitación textual de los salmos 113 y 118, que los judíos practicantes recitan en las festividades judías como un acto de alabanza y de acción de gracias. Hoy hemos aprendido una nueva palabra. Se repite entonces el estribillo: porque es eterna su misericordia. Cada uno de nosotros seguramente lo recordamos. Jesús mismo está familiarizado con la celebración de la memoria de la gran liberación de la esclavitud. Al celebrarla, él mismo con sus discípulos, y cargarla con un nuevo significado, la renueva y la transforma. Este dato es interesante. Las comidas de Jesús tienen un significado especial, tanto en la historia prepascual como después de resucitado. La práctica natural de comer es mencionada en la Biblia 910 veces. Ya en el relato del paraíso, este tema se ve allí, el hecho de comer del árbol de la vida y de la sabiduría. ¿Y cómo viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría? Tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, que igualmente comió. ¿Recuerdan ese pasaje tan bello? Génesis 3, versículo 6. Tras el ayuno en el desierto, Jesús siente hambre. A la mujer samaritana le pide de beber, porque tiene sed. Tras la llamada de Leví y la respuesta de este, Jesús celebra con él una comida que comparte con publicanos y pecadores.
y esa práctica sorprendente escandaliza a los fariseos. Después de la resurrección, se sigue repitiendo la comida con los discípulos. Es una forma de recalcar la identidad entre Jesús, el Señor resucitado, y el Jesús histórico. Es el mismo. Sigue haciendo los mismos signos. ¿Recuerdan los discípulos de Emaús? Son testigos de cómo, una vez puesta a la mesa con Jesús, Jesús cogió el pan en sus manos, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Ellos confiesan que al final lo reconocen al partir el pan. Más tarde la fracción del pan será uno de los nombres de la Eucaristía. Todo tiene un significado especial. Jesús nos manda a hacer la cena pascual en memoria de Él. Esta nueva dimensión de la memoria empalma con la dimensión de memorial de la Pascua judía. Jesús mismo ha querido dejar el memorial de su amor hasta el final de la cena compartida con sus discípulos. En esa cena de despedida, Jesús expresa su testamento de amor hasta la muerte. También nos manda recordarlo y hacerle presente repitiendo su mismo gesto en la comunidad cristiana. También ello significa que comer el pan bendecido, agradecido, partido y repartido es la forma de comulgar con su vida entregada hasta la muerte. Jesús rechazado, traicionado, condenado públicamente por las autoridades religiosas y políticas. Aparentemente toda su vida termina en un fracaso, pero su radical entrega de la vida por amor tiene que ser recordada y celebrada en la comunidad de sus seguidores. La última cena de Jesús es un compendio de su vida. Radicaliza su permanente actitud de entrega a la misión. Jesús se acerca a todos. Ha venido para la liberación de todos. Su vida recorre el camino de un mesianismo original y nuevo. Propone una nueva forma de existencia para los que quieren seguirle. Esa forma de vida nueva encuentra resistencia en el hombre viejo, porque el hombre viejo está acostumbrado a lo mismo. Jesús es contracultural, renueva y radicaliza la religiosidad de Israel y de su tiempo. Vive y comunica una nueva imagen de Dios. Hace pasar la adoración a Dios del culto a la vida, de lo sagrado a lo secular, de lo privado a lo público. En su muerte, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Se quiebra la distancia entre Dios y el hombre. La última cena concentra esa actitud amorosa de Jesús. Está en medio de los conflictos, de la incomprensión, de la traición. Bueno, de hecho, Judas lo traiciona. Pedro no es consciente de la situación que se avecina. Jesús está al borde de la pasión y de la muerte a muerte de cruz. Realiza su gesto de amor total. Recapitula su vida entregada y gastada al servicio del reino de Dios y del Dios del reino.
la sacramentaliza en la última cena con sus discípulos al bendecir y partir el pan y repartirse Él mismo, dándose a sus discípulos y a nosotros, a través de ellos también. Hay algo bien importante y es la consagración. El pan y el vino a partir de la última cena del Señor tienen una unión indisoluble con la entrega de Jesús. Están vinculados el testamento de amor de Jesús al entrar en su pasión que termina en la condena y en la muerte por crucifixión. La cena de despedida anticipa el proceso de la pasión. Lo más hiriente del proceso de la pasión es que Jesús es condenado por las autoridades religiosas, que están convencidas de hacer un servicio a Dios. Ellas actúan en nombre de Dios. Están persuadidas de que la obra y la vida de Jesús es contraria al Dios en que creen y al que sirven. Precisamente eso forma parte del profundo drama humano que es la muerte de Jesús por crucifixión. La última cena anticipa el proceso de la pasión que va llevando a Jesús de la muerte a la resurrección. En la cena que nos deja el testamento de su pasión de amor y de sus padecimientos, va a ser transformado, va a ser consagrado y sacrificado para nuestra liberación. El Cordero de Dios, la transformación de la vida de Jesús desde la última cena a la mañana de la resurrección, implica la transformación del significado del Cordero Pascual al Jesús entendido como Cordero de Dios. Pasa por la comprensión de la muerte de Jesús como entrega total de la vida. Jesús sacrifica su vida, es decir, la entrega hasta dejarse crucificar por amor, sabiendo que su amor vence la oscuridad de la muerte. Su forma de afrontar el rechazo y la muerte por amor, y puesta la confianza radical en las manos del Padre, cambia el sentido de la muerte, ilumina esa oscuridad, la muestra como el paso del nacimiento definitivo a la vida para siempre. Jesús mismo es ahora personalmente el que sustituye al Cordero Pascual. Él es personalmente el verdadero Cordero. La metáfora expresa la eficacia salvadora de la vida y de la muerte de Jesús. Terminamos aquí con este relato, con este significado para nuestra vida de lo que es esa última cena. Cada acontecimiento que rescatamos de la Sagrada Escritura lo podemos aplicar a nuestra vida actual si nosotros estamos conscientes de quién viene eso y para qué nos va a servir. De hecho, es la guía que necesitamos para dirigir todas nuestras acciones. Se cumple la palabra de Dios, se cumple. Y la gran enseñanza que debemos rescatar nosotros es a través de la palabra de Dios. Recordemos que es un tratado de salvación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo nos dice, todo lo que necesitamos saber para salvarnos. Es en el único libro que vamos a encontrar
lo que verdaderamente debemos hacer para que cuando llegue el momento que tengamos que partir hacia la casa del Padre, porque indistintamente va a llegar, sin excepciones para todos. Entonces tenemos que saber y tenemos que conocer en qué se va a apoyar nuestro juicio final. Y nuestro juicio final está totalmente apoyado en la Sagrada Escritura. Por eso es que necesitamos conocerla. Por eso es que es importante que en detalle conozcamos que es una obra hecha para nuestra salvación. Y si nosotros nos apegamos a ella, entonces vamos a poder ser salvos. Ese último día vamos a estar felices de haber cumplido con todo lo que nos manda la palabra de Dios. Sé que es duro, queridos amigos, a veces entender estas cosas, pero por eso es necesario entrar en estudio. Por eso es necesario gastarnos 30, 45 minutos todos los días conociendo y entendiendo lo que verdaderamente es la Sagrada Escritura para nuestra vida. Acordémonos que cuando oramos, hablamos con Dios, pero cuando nosotros hablamos, Él escucha. Pero como tiene que ser recíproco, cuando Él habla, nosotros escuchamos. ¿Y cómo escuchamos? Bueno, a través de la Sagrada Escritura. Sabemos que audiblemente no es posible, pero tampoco es imposible. Queridos amigos, muchísimas gracias. Es un gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Si Dios quiere, en otra ocasión vamos a reunirnos para reflexionar. Muchas gracias, que Dios los bendiga.